Y vamos a leer en el Evangelio de los versículos 19 al 23. Dice así la palabra del Señor. Juan 20, 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Vamos a buscar también Lucas 24. Vamos a leer uno de los pasajes paralelos. Lucas 24, 36. Dice así la palabra del Señor. Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Notemos, para que entendamos el contexto, lo que dice el versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esto lo dicen Cleofas y el que iba con él. Entonces, espantados, versículo 37, y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Obviamente ahora tenemos unos detalles que nos ayudan a entender mejor también lo que tenemos en Juan, que es un poquito más breve este relato. Entonces, en primer lugar, para los que nos acompañan hoy por primera vez, tenemos más de 3 años estudiando el Evangelio de Juan. Como ven, estamos ya pronto a terminar más bien. Y bueno, lo que hemos hecho es básicamente ir poco a poco, ¿verdad? Avanzando en las distintas porciones. Y así entonces, sin ninguna prisa, hemos ido estudiando el Evangelio de Juan poco a poco en estas reflexiones. Considerando que el Evangelio, como ya pronto vamos a ver finalmente el pasaje, ¿verdad? Que tanto hemos citado, para quienes han estado aquí saben cuántas veces hemos citado, Juan 20, 30 y 31, ¿verdad? Y hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, el Evangelio dice cuál es su propósito. Y está diciéndonos que se pudo haber escrito muchísimo más. Sin embargo, que lo que está aquí es suficiente para que todo lector que le suplique al Señor en humildad: concédeme que este propósito del libro se cumpla, será así. La persona leerá el Evangelio de Juan y la única conclusión posible es: Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la conclusión. Si uno no llega a ella, simplemente uno está diciendo:
o lo que se presentó no es suficiente, o necesito más pruebas, o sencillamente reconocer, no creo, porque no quiero creer, pero aquí están las pruebas. Aquí están las pruebas de que Jesús es el Hijo de Dios y que es el único camino al Padre, como Él mismo lo afirmó. Los cristianos afirmamos que Jesús es el único camino porque Él así lo dijo. No somos nosotros los que decimos que Jesús es el único camino para llegar a Dios. Jesús lo dijo de sí mismo. Y si creemos en Jesús, creemos en sus palabras. Entonces, ¿qué sucede en esta porción particular que nos hemos leído hoy? Bueno, ¿qué ha sucedido? Bueno, ha pasado mucho. Ha pasado que Jesús fue sepultado, pero resucitó al tercer día, tal como era necesario que se cumpliera. Tal y como se lo recordó a los discípulos, ¿verdad? De nuevo en ese encuentro, como estábamos leyendo en Lucas. Era necesario. Pero notamos, ¿verdad? Lo que Lucas añade como detalle, que Jesús les abrió el entendimiento. Porque es así. Vean, no estoy contradiciéndome. Por un lado les he dicho que todo que lea con humildad el Evangelio de Juan tiene que llegar a esa conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero a la vez la palabra es bastante clara, de que a menos de que eso sea concedido de parte del Señor, uno puede leer y no entender. Porque eso es lo que estaba pasando, no a cualesquiera hombres, les estaba pasando a los mismos discípulos del Señor. Tuvo que el Señor abrirles el entendimiento para que entonces viera que sí, que todo el Antiguo Testamento, que se resume de esa manera, como la ley, los salmos y los profetas, testifican de Cristo, de que Jesús en efecto era ese Cristo prometido. Y como Él les abrió así el entendimiento y les mostró que era necesario que el Hijo padeciese, también las Escrituras anticipaban esa resurrección. Vimos ya que Pedro y Juan vieron la tumba vacía. Vimos que Jesús particularmente se le apareció a unas mujeres y de manera particular se le reveló a María Magdalena. Ella fue entonces la primera en verlo resucitado. Fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Estudiamos también esa expresión cuando Jesús le dice a María que no le toque, que como vimos una mejor forma de entenderlo era que lo soltara, porque María lo que hizo fue abalanzarse sobre su Señor, ¿verdad? Ese gozo, esa alegría de verle resucitado. ¿Dónde habían puesto a mi Señor? Ahora lo ve resucitado y lo abraza y el Señor le dice, María, voy a estar un tiempo más, puedes soltarme, aún no he ascendido a mi Padre. Dicho eso, ahora vean cómo inicia el versículo 19. ¿Cuándo ocurre esta aparición? Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Cuál mismo día? El primer día de la semana. El día que Jesús resucitó. Y por si nos queda duda, vean cómo lo expresa, ¿verdad? El Evangelio. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Ahora, aquí hay mucha información, aunque no pareciera que es relevante. Primero, veamos el énfasis que las Escrituras hacen de que Jesús resucitó en efecto un primer día de la semana. ¿Qué es para nosotros qué día? El domingo. Una de las preguntas más comunes. Pastor, ¿por qué es que nos reunimos domingo y no sábado, que era el día de reposo? Bueno, aquí tenemos la razón, porque Jesús resucitó un primer día de la semana. Y ese día fue para los cristianos el día de reunirse. Ese era ahora su día del Señor. Y a la vez el día de reposo. Pero debemos entender que la Biblia nos habla es del día del Señor. Aún en español, o sea, la palabra domingo tiene ese sentido. Quizás ya no está tan claro, pero ahí viene la acepción. Y en otros sistemas, cuando se reconocen los años antes y después de Cristo, en inglés ustedes ven que es AD, que realmente lo que dice es el año Domini, o sea, es el año del Señor. O sea, todo está en torno, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, que marca el antes y el después. Entonces, ese Domini, domingo, la iglesia se reúne es en el día del Señor, reconociendo lo que ese día resucitó. Pero ¿por qué digo que hay aquí más información? Porque llama la atención que Juan nos dice que ocurrió en la noche. Y en la forma en que los judíos medían
el tiempo, muchos hubieran dicho, bueno, ya no era estrictamente domingo, sino que era lunes. Porque, ¿verdad? Después de las 6 de la tarde empezaba el otro día. Pero Juan, como también vimos muy al inicio del Evangelio, está teniendo más en cuenta a una audiencia gentil, ¿verdad? Que iba a medir el tiempo con el sistema romano. Entonces, lo que Juan está diciendo todavía es domingo. Para la audiencia a la que escribe, el día que el Señor se apareció a los discípulos, para efectos prácticos, esa noche seguía siendo el primer día de la semana, un día domingo, en el cual se nos dice que estaban las puertas cerradas con los discípulos llenos de miedo a causa de los judíos, lo cual se podía entender, ¿verdad? Si eso le hicieron a su Señor, claramente también a los discípulos podían atacarles. Ellos también corrían peligro. Si lo dejaron solo, ¿verdad? Si dejaron solo al Señor, ¿de qué nos debería extrañar de que estuvieran encerrados temerosos por sus vidas? Si ellos mismos corrieron y dejaron a su Señor solo. Eso es lo que debemos ver, que el cuadro que aquí tenemos no es inusual. Eso por un lado, a pesar de que también como estábamos leyendo en Lucas, ya algunos estaban comentando el incidente, ¿verdad? La tumba estaba vacía. Y también como entendemos, aquí cuando están los discípulos, no son solamente los 10, ¿verdad? Menos Judas y Tomás, que luego sabemos que no estaba, sino que también habían otros hombres, como Cleofas y el otro discípulo que iban en el camino de Maús. Estaban comentando, obviamente, la tumba estaba vacía. ¿Será que el Señor resucitó? Pero aún esas noticias no quitaban el miedo que estaban sintiendo, ¿verdad? Porque aún no lo habían visto. Solamente Cleofas y ese otro discípulo lo vieron brevemente, porque el Señor se les reveló a ellos. Recuerden que todo el camino ellos iban hablando y para ellos era un extraño. ¿Cómo? No se ha enterado de lo que ha ocurrido en estos días. Hasta que Jesús les muestra nuevamente, ¿verdad?, cómo todas las escrituras testificaban de Él, se les revela, y entonces es cuando ellos dicen, no ardía nuestro corazón, ¿verdad?, dentro de nosotros, cuando Él nos hablaba todas estas cosas. Y es entonces cuando Jesús aparece. ¿Qué no se ha dicho de esta aparición de Jesús? Es común y entiendan, cuando digo esto, si alguno todavía está persuadido de ello, no le voy a rebatir, pero una de las posturas más comunes es que Jesús atravesaba las paredes o las puertas. Porque dice que Jesús aparece, ¿verdad? En medio de. Es lo mismo que también leemos en Lucas. Entonces, aquí son muchas las conjeturas que se pueden realizar. Algunos entienden y se atreven precisamente a afirmar que hay unas facultades adicionales en el cuerpo de Jesús por el hecho de que es un cuerpo ya resucitado en gloria. Ahora, nos da este pasaje y esas expresiones como que Jesús estaba y luego ya no estaba, suficiente evidencia para afirmar de que había tal capacidad en el cuerpo de Jesús. Yo no creo que sea el caso. Hay algunos que dirán que que ahora ya en su cuerpo, ¿verdad?, glorificado, estaba presente ese atributo de la omnipresencia. Pero no creo que sea sano incluso llegar a afirmar algo como eso. Nosotros seguimos reconociendo, y aún después de la resurrección, que en Jesús hay dos naturalezas, las cuales nunca se llegan a confundir. Dos naturalezas en una persona. La naturaleza humana y divina. Verdadero Dios y verdadero hombre. Pero nunca estas dos se llegan como a fusionar. Eso es una herejía que la iglesia combatió desde el inicio. Como que, como si se tratara, ¿verdad?, de que usted hubiera tenido un embudo y echaba ahí, ¿verdad?, dos líquidos y ahora le sale solo uno, el resultado de la mezcla. Eso es energía que la iglesia combatió. Entonces, simplemente les digo eso como para que entiendan que aunque yo eso lo escuché y lo he escuchado muchas veces a través de los años, realmente me inclino con otros de que no es necesario llegar a esa conclusión. Ahora, ¿qué pasó y cómo ocurrió? La verdad no sé. Tampoco puedo afirmarles exactamente cómo ocurrió. Fue que
como algunos dicen, entró Cleofas y el otro, y Jesús entró detrás de ellos y ellos no se dieron cuenta. Ahora ya es poner a volar mucho la imaginación. Entonces yo creo que lo prudente aquí es simplemente guardar silencio. Donde la Biblia guarda silencio. Lo cierto es que Jesús apareció en medio de ellos. ¿Cómo exactamente fue el orden de los eventos? No lo sé. Pero como les digo, creo que seríamos precavidos en no ser apresurados en afirmar tal facultad. Lo importante es lo que Jesús le dice a ellos cuando ya está ahí y se les revela. ¿Qué les dice? Paz a vosotros. Es un saludo muy común en la época, pero sí tiene mucha implicación para ellos. Humanamente hablando, alguno quizás hubiera esperado una reacción como, aquí los quería encontrar, los que me dejaron solo, ¿verdad? Y aquí están llenos de miedo, aquí estoy, ¿por qué no han creído? Una actitud como de recriminar, pero ese no es nuestro Señor Jesucristo. Ese no es el Señor que la Escritura nos muestra. Es uno siempre también compasivo para con los suyos, que sabe que somos débiles. Están ahí con miedo, pero Él que les dice, paz. Paz. No solamente que todo está bien porque yo estoy aquí, es el hecho de que estoy aquí con ustedes. La muerte no me venció y todo lo que las Escrituras anunciaron se ha cumplido. No teman más por sus vidas. Su Señor al que ustedes sirven ha resucitado y por lo tanto ustedes pueden tener también certeza de que si aún lo peor que ustedes están temiendo que eran por sus vidas, eso es lo más que el hombre les va a poder hacer. Recuerdan que ya también les había hablado a sus discípulos, no teman al hombre, lo más que puede hacer es matar el cuerpo, teman a Dios, el cual puede enviar cuerpo y alma al infierno. A Dios deben temer, pero Él ya estaba aquí, no hay más peligro, su Señor ha resucitado. El siguiente paso también tiene mucha importancia. Una vez que les dice paz, ¿qué hace? Les muestra las manos y el costado. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en efecto nos confirma que no estaban viendo una apariencia de Jesús. No estaban viendo, por decirlo así, un fantasma o un espíritu. Es un cuerpo. De hecho, el lenguaje de Lucas, ¿verdad? Súper claro. Palpen. Y ven que como eso también de Lucas nos aclara que a María no, lo que le dijo no podía significar que no lo tocara porque no había ascendido. Porque desde que apareció el Señor le estaba diciendo, toquen. Un espíritu no tiene manos, un espíritu no tiene un cuerpo como yo lo tengo. Y si quedaba duda, ¿tienen algo de comer? ¿Verdad? Porque eso es lo que dice. ¿Tienen algo de comer? Y dice que le dieron un pescado y un panal de miel. Un espíritu no come. Ahora, aquí sí yo añado algo. Yo no creo que Jesús estuviera pidiendo el pescado y el panal porque tuviera hambre, necesidad, porque ciertamente estamos hablando de un cuerpo resucitado. Sí. Pero qué misterio, qué increíble. Como cuerpo resucitado puede comer y glorificado puede comer. Pero como les digo, yo entiendo que ya no surge de esa necesidad y debilidad de nuestros cuerpos como son ahora. Pero el punto es que viene a despejar toda duda. Están en efecto ante su Señor. Están ahí las marcas, que también es otro aspecto que a mí particularmente me cautiva, porque es el hecho de que uno, por cuerpo glorificado, nos imaginamos, ¿verdad? Un cuerpo que hubiera estado sin una cicatriz o algo así, pero el punto es que están las marcas en sus manos y en su costado, porque sabemos que su costado fue traspasado, ¿verdad? Como nos cuenta el Evangelio de Juan, y esas marcas permanecen ahí. Ya también vimos parte de ello, cuando Juan dice que es necesario que fuera así para que se cumpla la profecía de Zacarías, que como vimos, tiene un gran alcance también, porque luego la Escritura nos dice que verán a aquel que traspasaron. El docetismo, que hemos mencionado esta herejía en otras ocasiones, en el original en griego significa es una apariencia.
Y fue una herejía que apareció también muy pronto y que la iglesia tuvo que combatir. Porque muchos afirmaban que Jesús no pudo tener un cuerpo. No solamente después de la resurrección, estamos hablando desde antes. Que lo material es malo y que Jesús no se encarnó, sino que fue una apariencia de que en la cruz Jesús no sufrió, porque realmente no tenía un cuerpo, era una apariencia de un cuerpo. Pero vemos que los evangelios son muy claros en afirmar que Jesús tuvo un cuerpo antes y después, antes de morir y después de morir, cuando resucitó. La diferencia que resucitado ya con un cuerpo glorificado. La resurrección de Jesús también viene a derribar por completo, ¿verdad?, el entendimiento de los saduceos, que decían que no había resurrección. Claramente, ¿verdad?, la resurrección de Jesús viene a decir, los saduceos están equivocados. Sí hay resurrección. Y ahora sí, como Lucas nos dice, el gozo, ¿verdad?, cuando todavía no creían, pero ya el Señor luego les pide comer, aquí en la versión resumida de Juan, y ahora sí entienden, no, es que es el Señor, es nuestro Señor. Y se gozaron viéndolo a Él. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como vemos entonces, en efecto, Jesús quiere transmitirles algo más que un simple saludo en esa expresión. Hay paz. Ustedes están reconciliados con el Padre por mi obra que ha sido consumada. Han sido reconciliados. Sus pecados han sido perdonados. Y ahora sí, yo los voy a comisionar para una tarea particular. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una versión resumida de lo que popularmente llamamos la Gran Comisión. La Gran Comisión, que es hacer discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Yendo y predicando. ¿A dónde? Hasta lo último, hasta el fin de la tierra. Pero el mandamiento era primario de hacer discípulos, y ahora sí, yendo a todas partes, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos enseñó. Eso es hacer discípulos. Y vemos aquí entonces cómo Él los está comisionando. Pero, ¿qué hace inmediatamente el Señor después de que les dice esto? Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Este soplar también está muy cargado de significado después de que uno ha estudiado el Evangelio de Juan. ¿A qué pasaje nos debería sonar cuando leemos que Jesús sopla y reciben el Espíritu Santo? Juan 3, el encuentro con Nicodemo, ¿verdad? Porque el viento sopla donde quiere, mas no sabes de a dónde va ni a dónde viene. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Entonces aquí está Jesús soplando, obviamente en un acto simbólico para que reciban el Espíritu Santo. Esta es una meditación, no es una exposición exegética exhaustiva, pero yo sé que también cuando esto se lee aquí, a veces surge la pregunta con respecto a Pentecostés, ¿verdad? ¿Cuándo recibió o cuándo recibieron en particular los discípulos el Espíritu Santo? Yo creo que no hay ningún problema en nosotros precisamente entender la narrativa tal y como la tenemos. Jesús les está dando a ellos una primicia del poder del Espíritu Santo a esos que están ahí reunidos. Pero ¿cuándo serían ellos investidos de todo poder? Cuando llegara el Espíritu Santo y descendiera sobre todos los que estaban reunidos, aquellos 120. Como les dice en Lucas. Esperen aquí, ¿verdad? Esperen en Jerusalén. Llegará el momento en que serán investidos de ese poder de lo alto del Espíritu Santo. Pero en ese acto simbólico les está dando, por decirlo así, como una primicia, ¿verdad? A este grupo que estaba aquí reunido, que como ya les dije, no era exclusivamente el grupo de los 11, pero sí un grupo muy reducido. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, que en efecto nosotros no podemos realizar la obra del Señor sin el poder del Señor. Es así. Usted no puede ser testigo de Cristo sin el poder de Cristo, el Espíritu Santo. No podemos testificar a otros
si primeramente no mora en nosotros el Espíritu Santo. Por eso el Señor fue muy claro. No se muevan de Jerusalén hasta que no reciban ese poder de lo alto. Y luego ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? Pedro predica, multitudes son convertidas, pero ¿qué pasaba? Seguían en Jerusalén. El Señor entonces empleó sus propios métodos, ¿verdad?, para que su pueblo se esparciera a través de la persecución. Y ya después con esfuerzos intencionales, ¿verdad?, cuando envían a Pablo y a Bernabé. Ese es el poder del Espíritu Santo, pero que nos quede bien claro. No podemos servir al Señor sin el poder que el Señor da. Y este poder no es un poder impersonal, es una persona, es el Espíritu Santo, que habita en todo creyente. Eso me recuerda, pastor, ¿cuál era el profeta que estaba sobre el valle de los huesos secos? Ezequiel. Ezequiel, ¿verdad? También ahí uno lo ve. Sí, que le da vida. Estos huesos vivirán, solo tú sabes. ¿Fue Eliseo? No, Ezequiel. Ah, ya. Hay una profecía en Ezequiel de un valle de huesos secos. Muy bien. El siguiente versículo también tiene una declaración que podría prestarse a muchas malas interpretaciones, ¿verdad? Porque, ¿qué más les dice el Señor? A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ahí está la absolución sacerdotal. No, ahí no está ninguna absolución de nada. El hombre no puede perdonar pecados. Solo hay uno que perdona pecados, Dios. Recuerdan que esa fue la afirmación que escandalizó a los fariseos cuando Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y ellos ni dijeron una sola palabra, pero solamente estaban pensando en sus adentros. ¿Pero qué es esta blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Y qué les dice Jesús? ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Verdad? Él que lo conoce todo. Y después realiza el milagro que viene a dar evidencia de que no solamente en efecto él tenía poder para sanar, sino que en efecto tiene el poder para perdonar pecados. Entonces, claro, sí, porque él es Dios. Pero entonces, claramente, esto no puede significar que le está dando a los apóstoles, y eso es importante, no estaban solo los apóstoles, ¿verdad? Es importante hacer esta distinción, porque alguno puede hablar, ¿cómo se arma esto? Bueno, estaban los apóstoles, el Señor les da el poder a los apóstoles y luego ellos los empiezan a delegar a otros. Pero no, esto que ocurre acá, el Señor, sabemos, había una audiencia que incluía más que a los 11 que quedaban, y sabiendo que Tomás ni siquiera estaba ahí, ¿verdad? No puede significar lo que el Señor mismo, ¿verdad?, afirma en otras partes. Solamente Él perdona pecados. El hecho de que Jesús muriera en la cruz es porque el perdón de los pecados no era posible de otra forma que el Cordero dando su vida por su pueblo. Entonces, ¿qué es esto de remitir? El sentido más claro no es que los discípulos le dicen a una persona, usted sí es perdonada, o usted no tiene perdón. Es que la declaración apostólica en el contexto de la iglesia es lo que tiene esa autoridad. Dicho de otro modo, ¿qué es lo que Mateo 18 nos enseña a nosotros como resultado de la disciplina? El resultado de la disciplina es uno de dos. O confirma a una persona como creyente, o como a uno que hay que tenerle por gentil y publicano. El veredicto de la iglesia local es como si Cristo lo dijera. Vamos a Mateo 18 para simplemente repasar, porque básicamente esto que el Señor está diciendo aquí es eco de estas palabras. Vean, versículo 17 dice lo siguiente, Mateo 18, 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Como saben, ¿verdad? Esta expresión de atar y desatar es abusada en otros círculos, pero está aquí en el contexto de la disciplina. Lo que la iglesia declara es lo que Jesús declara. Básicamente el Señor está diciendo, ustedes a través de la predicación del Evangelio, con el poder del Espíritu Santo, pueden declararle a una persona que ha sido perdonada, no porque ustedes perdonen pecados, sino porque la persona ha creído en aquel que en efecto perdona el pecado. Es eso, o sea, si alguien viene a mí y me dice, he creído en el Señor Jesucristo, amén, sus pecados han sido perdonados. Yo no le estoy perdonando, simplemente estoy declarando una realidad. ¿Por qué? Porque ha creído en aquel que sí es poderoso para salvar. Pero también lo contrario, yo lo puedo declarar. Quien no cree está en sus pecados y está condenado y dará cuentas por ellos. Porque yo no le estoy perdonando, no. Porque yo simplemente estoy declarando cuál es su condición, de nuevo, a la luz de la palabra y con el auxilio del Espíritu Santo. Y de manera particular, como les digo, en el contexto de la iglesia, cuando una persona en su obstinación no se arrepiente por sus pecados, básicamente está diciendo, con sus hechos, que no es creyente. Pero si hay arrepentimiento, ahí está la obra del Espíritu Santo y sus pecados le son perdonados. De hecho, cuando nosotros hablamos de ese contexto de perdonar al hermano, no es que yo le esté perdonando el pecado en el sentido de que yo soy el que lo declaro sin culpa, sino que estoy perdonando la falta, pero quien pagó por su pecado fue el Señor Jesucristo. Y es por eso que entre los cristianos debe imperar el perdón, porque servimos al mismo Señor. El que lo salvó a él es el que me salvó a mí. ¿Cómo no le voy a perdonar? Si Dios en Cristo me perdonó lo imperdonable. Bueno, vamos a ir concluyendo, ¿verdad? Esta parte entonces. Pero vean todo lo que podemos nosotros reflexionar, ¿verdad? Acerca de esta primera aparición a sus discípulos ya de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Que seamos entonces nosotros consolados de que Jesús tiene compasión de nosotros sabiendo nuestra debilidad. Él les recordó a sus discípulos que Él es el soberano, que habían razones más que suficientes para que recordaran que había paz, porque por su obra habían sido reconciliados con el Padre. Segundo, nosotros creemos en un Jesús que en efecto resucitó en cuerpo. Y lo que nosotros anticipamos al creer en Él es que también resucitaremos con un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor. Y ese Señor en el que hemos creído es el que nos manda a predicar a otros de este Cristo resucitado, pero no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Y de esa manera podemos ser nosotros testigos de ese gran milagro de la salvación y ver a muertos espirituales venir a la vida por el poder del Espíritu Santo, obrando, de manera que eso que podemos nosotros declarar con gozo de que nuestros pecados han sido perdonados, lo podemos ver también en la vida de otras personas. Y esto es simplemente todo para la gloria de Dios y nosotros simplemente instrumentos que deberíamos gozarnos de ser hechos partícipes de esta gran obra de el Señor salvando a su pueblo. Oremos.